Banderas, qué ilusión más grande conocerte. Igualmente, y mujer. aquí encima de un escenario. Claro. Es que eres todo, es que se me caen hasta los papeles. Vamos a ver. Eres muchas cosas. Actor, empresario, bueno, director, productor, tienes una productora, tienes restaurantes, tienes inmobiliarias, tienes el Teatro Sojo, haces películas. No sé, ¿cómo lo haces? Quiero decir, lo primero es, Antonio Banderas, ¿qué se considera, en pocas palabras? ¿Y de dónde sacas esa fuerza para llevarlo todo para adelante? Bueno, si tengo que usar una definición de mí mismo, probablemente sería pues, un artista de las artes escénicas, porque fue mi primer amor, ¿no? Fue el escenario. El mundo del cine llegó después. Yo empecé enamorado del teatro, me encantaba ese ritual. Mi padre y mi madre eran muy aficionados al teatro y cuando las compañías de Madrid venían a Málaga, ya por los años 60, 70, pues ellos siempre iban, ¿no? Y mi hermano y a mí pues nos llevaban. Y a mí me encantaba ese ritual maravilloso en el que un grupo de personas reflexionan, ríen, se emocionan frente a otro grupo de personas. Un hecho relativamente simple, con una edad enorme de 3.000 años de existencia, casi como un ritual semi-religioso, que a mí me encantó esa magia. Y eso fue lo que poco a poco me hizo pensar en saltar a ese otro lado del espejo y poder ser otras personas, vivir en otros universos. Pero ¿cuánta gente habrá en el mundo como Antonio Banderas, pero como él, que de repente se va a hacer las Américas sin saber inglés y que triunfa allí? Hoy en día sabemos que eso es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, ¿no? Porque tendrías que hacer allí la carrera en Hollywood y aún así, es que eres como, yo te veo como un hombre del Renacimiento, que eres capaz de llevar mucho para adelante. La cosa es cómo lo consigues. En ese momento, la fuerza que tuviste y la que tienes ahora con tanto emprendimiento, ¿no?, que estamos viendo. Voy a utilizar un término semi-religioso también, ¿no? Es un acto de fe en uno mismo, es importante, y un puntito para ese cóctel de insensatez. Sí, porque me imagino que a lo largo de tus años como empresario, ya no hablemos de las películas, has tenido que gastarte mucho dinero. Yo sé, porque he leído, que a partir del infarto que te da en 2017, tú apuestas por tu tierra, apuestas por Málaga. Desde entonces hay un impacto económico maravilloso en Málaga, o sea, tu sola presencia hace ganar dinero a los malagueños e inviertes en Málaga. Y eso a lo mejor te cuesta más dinero, a lo mejor no te genera lucro, ¿no? Vamos a ver, sí. Esto es lo que está pasando. Es cierto que hay un momento en mi vida que es crucial, en un hecho, un evento físico, que en principio es algo negativo, ¿verdad? Pero sin embargo es una de las mejores cosas, lo comentaba anteriormente en la recepción, que me han pasado en la vida. A veces uno en la vida necesita un bofetón para realmente valorar tu propia vida y saber exactamente qué es aquello que te sobra y qué son las cosas que necesitas y las que quieres, y cómo afianzarte en tu propio camino. Y ese ataque al corazón que yo sufrí el 25 de enero del 2017 fue como si alguien me hubiese puesto unas gafas y pudiera ver con claridad cosas que antes no veía. Aquellas cosas que dejaron de ser importantes se hundieron y solo permanecieron en la superficie las importantes. Estaba mi hija, estaban mis amigos, estaba mi profesión, a la que prefiero llamar mi vocación, y estaba en Málaga. Y de repente me di cuenta de que todo ese viaje que yo había tenido durante tantísimos años, que me había llevado a tantos sitios, necesitaba de un reposo, de un volver atrás, y era un poco la historia de Ítaca, ¿no? Volver a casa y recomponerme, no buscando, como en algún momento alguien dijo, este viene aquí ya fabricándose una especie de ataúd, no. Era una cuna, y ahí estoy, amamantando al niño. Claro, y ahí se está regenerando y con su regeneración nos está regenerando a los demás, en general a todos los españoles. Pero digo yo, esta esencia tuya de emprendedor ya la tienes tú, bueno, desde que te vas a Hollywood, ahí ya te digo, o sea, sin saber inglés y triunfa el hombre. Es que no, vamos, se convierte en una estrella. Pero es que ahora, yo te escuché hace poco con Pablo Motos en El Hormiguero hacer una reflexión, porque has venido aquí años después, ¿vale? Y
y sigues generando proyectos y trabajo y emprendimiento. Y tú ese día comentaste que habías leído una estadística sobre la juventud del sur, bueno, los jóvenes andaluces, bueno, yo creo que más bien es un fenómeno que ocurre en España entera. Por aquello de la seguridad laboral preferimos, bueno, optan muchos todavía por ser funcionarios, digamos, trabajos más seguros, y hay un poquito menos emprendimiento. Aunque haya un resurgir ahora, parece que se empiezan a levantar las startups y es complicado. Nos falta un poquito esa cultura, eso que tú tienes en esencia, ¿no? Desde que Sí, es verdad. Hubo esa reflexión, es verdad. Recuerdo con Pablo Motos en El Hormiguero. Sí, porque me habían dado unos datos de unas estadísticas que se habían hecho en las universidades, creo que fueron andaluzas en aquel momento, ¿no? Y donde el 75% de los alumnos que habían sido entrevistados querían ser funcionarios. Y solamente un 25% quería ser emprendedor e iniciar sus propios caminos, ¿no? Y arriesgar pues, en determinada idea, una empresa o lo que fuera. Y eso contrastaba porque yo había tenido acceso también a una estadística en universidades americanas que arrojaba exactamente lo contrario. Es decir, el 75% querían ser dueños de sus propias vidas y tirar para adelante con los riesgos que eso comporte. Solamente el 25% entrar en ese mundo del funcionariado, ¿no? Y eso es importante, esa es una actitud ante la vida. Y yo creo que eso además hay que enseñarlo en las universidades. No solamente las materias que son académicas, sino también una forma de entender la vida, ¿no? Sí. Yo eso lo viví simplemente por un acto, en el fondo, de amor y de seguir un sueño. Y eso me llevó a encontrarme con eso. No al principio, tuvieron que pasar muchas cosas y tuve muchos fracasos y me pegué muchos porrazos por el camino. Pero en Málaga tenemos un barrio que se llama El Palo, y decimos que la mejor universidad es la del Palo. Ahí Palo y la de la vida. Es donde se aprende. Bueno, tiene toda la razón. Si tú echas la vista atrás, tú has tenido muchos negocios. Hablamos ya no solamente del tema artístico, sino de tus negocios, de tus empresas. ¿Hay algo de lo que te arrepientas o piensas que todo es parte del proceso este del aprendizaje, con sus fracasos incluidos? No me arrepiento porque estoy bien donde estoy. Y si estoy bien donde estoy, también se lo debo a los fracasos. Al haber llegado hasta aquí, como te he dicho anteriormente, ha tenido muchas curvas y muchos momentos, ¿no? Y voy a seguir en ese camino. Es curioso porque el premio que se me da hoy como empresario, sabe, embajador, que suena rimbombante cuando se le mete la palabra universal y todas esas cosas, ¿no? A mí me abruma un poco frente a gente que está aquí hoy, que verdaderamente son empresarios que llevan muchos años, algunos con familias ya de cuartas, quintas generaciones, ¿no? Me ofrece mucho respeto y además me anima mucho a seguir creyendo en mi tierra, pero yo siento un cierto peso de esa responsabilidad porque yo me reconozco básicamente como ser humano, es decir, tengo mis miserias y mis grandezas y viajo con ellas relativamente confortablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no soy un empresario en el teatro. En el teatro yo no invierto para sacar fondos y ganar dinero. Yo tengo una empresa que es Teatro del Soho, que es una empresa sin ánimo de lucro, que lo único realmente que busca es la excelencia en el trabajo, la posibilidad de hacer las cosas. Pues eso se premia aquí, ¿verdad? Sí. Esto es lo que se premia, la excelencia. Tú sabes, me lo dijo Paco León, que vino a ver el espectáculo Company en Madrid, me dijo, ya sé lo que es el éxito, Antonio, viéndote me he dado cuenta de que el éxito es hacer lo que tú quieres hacer como quieres hacerlo. El éxito es la libertad. Es la libertad, exactamente, de poder hacer eso, ¿no? Y comentaba anteriormente con algunos de los amigos también premiados, ¿no? Un hecho que a lo mejor sirve para que entiendas lo que trato de decir. Mira, cuando hicimos a Chorus Line, yo decidí poner todos los músicos que venían en la partitura, que eso generalmente no se hace. Se pregraban muchas cosas y se ponen 4 o 5 músicos. En la partitura de A Chorus Line había una arpa. Y me decía mi director musical, Antonio, una arpa la hace
un sintetizador y es exactamente igual. Nadie sabrá que aquello no es un arpa. Pero yo quería un arpa. Entonces tuvimos que abrir un boquete en el foso de la orquesta, tener que hacer una obra entera porque el arpa no cabía. Bueno, pues esa es mi historia con el Teatro del Soho. Eso es lo que yo le quiero ofrecer a Málaga y a España. Producciones hechas como creo que deben de ser hechas. Todo lo demás es un poco pérdida de dinero. El mundo de los restaurantes ya es otra historia. Yo eso no lo entiendo tanto y cuento con técnicos que están algunos aquí esta noche conmigo, pero también surge del teatro, porque yo quería dotar alrededor del teatro de lo que yo había visto en Broadway en Londres, la posibilidad de después irse a cenar, comentar la obra. Todos los restaurantes que están alrededor del teatro tienen nombres teatrales, Tercer Acto, El Atrezzo, Doña Inés, y eso a mí me gusta, crear un ambiente alrededor de eso, ¿no? Y encima también ha hecho producción de televisión con nuestra María Casado. Efectivamente. De calidad. O sea, es que fíjate lo que nos pasó es que, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te compras un teatro? Pues una epidemia universal. Pobrecitos, ¿verdad? Es que justamente una... Claro. Sí, aplauden, aplauden. A ustedes también les ha pasado, ¿verdad? La pandemia, lo peor de lo peor. Y han salido adelante y han brillado. Bueno, Antonio, tú que bueno, pues eres conocido en todo el mundo, que eres, ya digo, el máximo exponente que tenemos ahora, universal, por mucho que tú digas, sí, eres embajador universal, el mejor. ¿Cuál es la impresión, la foto que tienen por ahí de España, los empresarios que conoces? ¿Cómo nos ven desde fuera? Nos ven desde fuera mejor de lo que nos vemos nosotros desde dentro. Ah, mira. Y eso es muy interesante. Tú hablas con gente en los Estados Unidos, en Inglaterra, y alaban muchísimo determinadas cosas que nosotros, o como ellos dicen, we took it for granted, ¿sabes? Como que no hemos dormido en los laureles y a lo mejor ya no representan para nosotros porque vivimos con ellas un valor, pero sin embargo desde fuera sí se ve ese valor. Y si algo yo he aprendido viviendo muchísimos años fuera de España, 26 años en los Estados Unidos y después otros 6 años en Londres, es a valorar mi tierra. Y también probablemente, y por eso también el Teatro del Soho, a leerla, a interpretarla e intentar dar lo que creo que necesitan. Y a los empresarios, y ahora voy a romper una lanza a favor de ellos, hay que mimarlos, porque son los que ofrecen trabajo. Antonio, no ¿tú qué piensas? Eso es muy importante. Es entrar en campaña otra vez, pero bueno, es que claro, hay que preguntar un poco. No sé si ves la televisión, los informativos. Sí, te veo. Pues... en fin, habrás visto también en los últimos meses que ha habido una cierta campaña que ha denunciado la COE, la patronal, en fin, contra los empresarios. Ya que has sacado el tema, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué es lo Estoy absolutamente en contra de eso. Absolutamente en contra de eso. Yo creo que a los empresarios hay que mimarlos y crear un ambiente donde se puedan desarrollar las ideas, porque van a dar trabajo. Los empresarios de verdad no piensan tanto en las cuentas de resultados, que también, por supuesto, una empresa es lo que es. Pero el orgullo está en... Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo también. La posibilidad que yo he tenido... Mira, cuando yo estaba en Barcelona haciendo Company, estaba en otro teatro, otra producción mía, que era A Chorus Line. Sí. Yo llevo en Company a 26 músicos y a 14 actores en escenario, más 5 que están fuera, más los técnicos. Yo dinero no me lo quiero ni imaginar. Yo sumaba las dos compañías y tenía 200 personas trabajando. Esa es la riqueza de un empresario. La posibilidad de dar trabajo a mucha gente y de hacerlo encima con lo que a ti te gusta. Y ver que a esa gente que tú admiras las puedes traer a un escenario. El hecho de poder venir a mi tierra, tierra de muchísimo talento, y poder hacer algo para que no se tengan que ir, para que no tengan que hacer lo que tuve que hacer yo. ¿Por qué no montar un centro de producción teatral en Málaga que tiene en Madrid y Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen las televisiones en Málaga? Eso digo yo. Vamos a dar una lanza. ¿Por qué no?
No, pero tienes toda la razón. Yo pienso, cuando antes hablabas de este problema que tienen nuestros jóvenes de que les cuesta emprender, es porque a lo mejor no encuentran facilidades. No es que nuestros niños sean más, tengan menos capacidad, menos talento. Es que a lo mejor no se dan las condiciones todavía, ¿no? En nuestro país, sí, como en Estados Unidos. Por supuesto que sí, ¿no? Naturalmente que hay que crear esas condiciones y hay que crearlas desde lo público y también desde lo privado, naturalmente. Pero también va en la educación de una forma de entender la vida. El americano, y eso es algo que sí yo he aprendido, se cae muchas veces y siempre se levanta, sigue. Contaba también antes una anécdota. Una noche después de los Oscars, Madonna solía dar una fiesta todos los años, ¿no? Y en una de esas fiestas, sentado con Nicole, estaba ahí también conmigo, tenía un chico relativamente joven. Bueno, ya era mucha gente más joven que yo, desgraciadamente. Anda, hombre. Pero no, estaba sentado aquí a mi lado y de pronto me dice, Antonio, me gustan las películas que hace, no sé qué, y pensé que era un actor, y se lo pregunté, le digo, ¿tú qué haces? ¿Eres actor? No, yo me dedico al mundo de los negocios. Qué bien. ¿Y cuál es tu negocio? Y me dice, yo soy el fundador de una empresa que se llama Uber. Y le digo, ¿tú eres el que se ha inventado Uber? Y me dice, sí. Y me dice, pero yo me he caído muchas veces. Cuando yo invento Uber y Uber empieza a funcionar, yo debía dinero a 15 bancos. Estaba entrampado hasta aquí. O sea, me he caído 1000 veces, pero he sido perseverante. Camilo José Cela decía eso, que en España, más que el talento, triunfa la perseverancia. Que está ahí día tras día y desde luego tú lo has conseguido. Bueno, ¿qué premio te falta, Antonio Banderas? El Oscar. Ya están tardando. Bueno, se cae el escenario, parece que estamos en el Soho, pero no. Estamos en su tierra y los aplausos son más que merecidos. Bueno, un último mensaje. Se quedaría uno hablando un montón de tiempo con... Bueno, en fin, ¿qué les voy a contar? Ahora tendrán quizá la posibilidad de hablar con Antonio Banderas, pero mensaje último para este auditorio y para esos jóvenes que quieren emprender. Ya hemos visto que la vocación es fundamental, la pasión y la perseverancia. ¿Algún mensaje más que se te ocurra? Un mensaje, creer en nosotros mismos, en la colectividad andaluza. Tenemos mucha potencia y tenemos mucha potencia a nivel artístico. Se aprende mucho de nuestros artistas, de nuestros poetas, de nuestros músicos. Y Andalucía tiene, imagínate, desde Falla, Federico García Lorca, Picasso, o sea que te puedes dar toda esa serie de grandes artistas andaluces y simplemente leyéndolos, escuchándolos, se aprende a ser lo que somos. Me gustaría, antes de que termináramos, dar las gracias a la Casa Real, porque creo que es importante que esté aquí apoyando al empresario andaluz. Desde luego que sí.